Muchas gracias, ¿cierto?, por la asistencia a este evento. Digamos que este evento académico que tenemos esta mañana, bueno, me disculpan los que no me conocen, mi nombre es Arbey Ateortúa, soy el director del programa de la licenciatura en tecnología. Les decía que de alguna manera este evento que tenemos en la mañana de hoy, Educar en Medios, Educar con los Medios, es prácticamente también una apertura académica, ¿cierto?, a nuestro semestre, ¿cierto? Es una conferencia, ¿cierto?, donde está invitada toda la facultad, ¿sí?, especialmente los estudiantes de la licenciatura en tecnología. Es un evento académico previo al inicio, obviamente, del martes. En esta ocasión, ¿cierto?, la realiza el profesor Diego Leandro Marín. El profesor Diego Leandro Marín es comunicador social, periodismo de la Universidad Católica Popular del Risaralda, es magíster en comunicación educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira y en este momento concluye sus estudios de doctorado en comunicación y periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. El profesor Diego Leandro Marín, pues tiene, creo que la mayoría de ustedes lo conocen, una larga trayectoria académica, investigativa, es profesor actualmente de la licenciatura en tecnología del área de medios, ha sido igualmente invitado, ¿cierto?, para cursos, para seminarios, la Universidad Autónoma de Barcelona, donde dictó el seminario de investigación y creación de relatos autobiográficos y competencia mediática, e igualmente, ¿cierto?, ha tenido una gran actividad y académica, cursos en la Universidad de Sao Paulo, ¿cierto?, entre otras, y por supuesto, ¿cierto?, numerosos cursos también extracurriculares en la Universidad Tecnológica de Pereira. Algunos de los reconocimientos, ¿cierto?, porque son muchos que ha tenido el profesor Marín, es el premio Corte Final, Palabras, Opinión, Universidad Católica de Pereira, exaltación por los valiosos aportes para el fortalecimiento y el auge de la cultura cinematográfica en la Alcaldía Municipal de Pereira. El profesor Diego Leandro Marín fue reconocido como el mejor docente del programa de comunicación audiovisual y multimedios, Fundación Universidad del Área Andina. Tiene además un reconocimiento especial por el excelente trabajo de creación y dirección de la puesta en escena de la Ciudad de Hierro, la Universidad Católica de Pereira. Su tesis de maestría fue laureada. Son muchas las publicaciones, libros, artículos, libros en coedición del profesor Diego Leandro Marín. Algunos de estos libros, un par de libros, son Deambular por Pereira, la imaginación poética como ejercicio ciudadano y expresión pública del artista en la urbe. Otro texto es Videoexpresión, una invención de sí mismo. Son un par de, obviamente, las publicaciones, pero el listado que ustedes pues, podrán ver fácilmente en el currículo del profesor, de publicaciones, en artículos, en revistas especializadas, es bastante grande. Entonces, tengo el gusto entonces de presentar al profesor Diego Leandro Marinosa con esta conferencia Educar en Medios, Educar en los Medios, que es un trabajo que forma parte, como lo dice en la misma invitación, parte de la actualización del currículo de alfabetización mediática e información para profesores, propuesto por la UNESCO, y aportes del grupo de investigación EduMedia 3. Entonces, esto es parte, obviamente, de un reconocimiento que también ya le ha hecho la UNESCO al profesor, un trabajo que ya ha sido presentado en otros espacios de Latinoamérica, y entonces que hoy lo escucharemos en esta sesión. Profesor Diego Leandro Marinosa, entonces, bienvenido y muchas gracias. Arbey, muchas gracias por la presentación y por organizar esta conversación que vamos a tener hoy. La idea es que les voy a presentar en términos generales de qué se trata esta actualización que está haciendo la UNESCO con un grupo de expertos en medios, comunicación y educación en el mundo,
Y pues como para recuperar también o retomar algunas coordenadas que muchos de ustedes ya conocen, pero que creo que es bueno enunciarlas por lo menos, no vamos a profundizar en ello, pero sí por lo menos enunciarlas como para darle un contexto al currículo. Les voy a contar de qué se trata y cuáles son los aportes más relevantes que hizo el grupo de investigación Edumedia 3 en la pasada reunión que tuvimos con la UNESCO, sobre todo con los invitados de América Latina y el Caribe. Y luego, pues entonces abrimos un espacio para conversar, para preguntas, para intercambiar, para dudas y demás. Este material que ven ustedes o que van a ver ustedes acá, más el PDF que está conformado por 9 páginas, digamos, de un contexto y de las propuestas de una manera mucho más detallada, lo vamos a compartir a través de Arbey, de Nora, y pues también de Edumedia, en la página de Edumedia, para que ustedes lo puedan tener y si les es útil referenciarlo o tomar algunas ideas de allí o mejorarlo también, claro, pues está abierto para eso, para que todos participemos en esto. Pues lo único que les pedimos es que nos den el derecho de autoría en donde nos referencien. Aquí hay un DOI, hay una identificación digital de este objeto que ya está subido en la red social de ResearchGate y allí podrán citarlo también o de todas maneras también están las licencias Creative Commons que implica que no se monetiza ahora, no creo pues que esto se venda en realidad, pues no, ¿cierto? Pero pues por lo menos que nos den el derecho a la autoría y que se cite de la misma manera en que sin modificaciones, ¿no? Es como la licencia que tenemos aquí puesta. Bueno, yo en este mismo momento no los estoy viendo, pero pues sé que se inscribieron algunas inscripciones previas, otros sí les llegó el enlace directamente, pero digamos, este recurso de inscribir en el formulario lo utilizamos porque nos han hackeado 2 charlas ya pasadas y entonces más bien evitábamos como compartir el enlace por redes sociales y demás, pero no importa, yo sé que eso también se hizo con muy buena voluntad y buena intención para poder, para que la gente pudiera acceder de una manera más directa y de todas maneras, bienvenidos todos. Sí quiero resaltar que es muy probable que nos acompañe el colega de la Universidad Veracruzana de México, colega de la UNESCO, y también tenemos participación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y tenemos también participación de personas de Uruguay, del Consejo de Formación Docente, de Confamiliar Nariño y Confamiliar Risaralda, de La Cebra que Habla, un medio digital que nos ha ayudado mucho también a difundir todo lo que hacemos, de la Alcaldía de Pereira, de instituciones educativas como Cascajal y Nuestra Señora de los Dolores, del Liceo Pino Verde, del Manuel Elkin Patarroyo, de la Universidad Católica de Pereira, de la Fundación Universitaria Confamiliar. Para todos ellos, muchos saludos. Uniminuto también nos acompaña, la Universidad de Manizales, la Fundación ECO, Opción Legal y el Colegio de Enseñanza Latinoamericano. Y pues todas las personas que están acompañándonos y que no quedaron allí registrados en el formulario, pues bienvenidos y muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a comenzar entonces. Yo quisiera plantearles entonces lo siguiente. Resulta que se han hecho varias reuniones desde el año pasado en diferentes partes del mundo, congregando a estas personas que van a hacer aportes para modificar y mejorar un currículo de alfabetización mediática informacional que surgió como iniciativa de la UNESCO en el año 2011. Esa es la primera edición. La segunda edición espera tenerse en el primer trimestre del próximo año, o sea, del 2021, a disposición de todo el planeta, digamos, ¿cierto? En más de 10 idiomas se va a publicar y es un acceso gratuito, es un recurso gratuito. Ahora, no voy a comentar, por supuesto, los pormenores del documento, porque pues es un documento privado y es un documento que está en construcción y que luego, pues, que está en elaboración. Entonces, la verdad, pues, esa no es la idea, ¿cierto? Pero sí comentarles algunos aspectos de cómo venía ese currículo del 2021
perdón, del 2011, y cómo nosotros entramos a hacer nuestros aportes, que eso sí lo podemos hacer, digamos, libremente, lo podemos socializar y lo hacemos con esa intención de que miremos qué provecho le podemos sacar, ¿no? Entonces, sí, como decía Arbey, ese perfil profesional mío es ese. Vengo del teatro y del taller literario de La Fragua, del Colegio Oficial Rafael Uribe Uribe y de otras agrupaciones de teatro de la ciudad, y llegué pues a la comunicación social y al periodismo. Pero ahí en la carrera yo conocí pues las teorías de la comunicación y sobre todo las teorías de la comunicación educativa. Gonzaga Castro fue el decano, fue uno de mis maestros de comunicación educativa, y también Pablo Granada, que está como profesor catedrático ahora, ¿cierto? En la reunión que tuvimos ahora a las 8:30. Y así, ¿no? Hay muchos profesores pues que han estado allí como alimentando y nutriendo esa perspectiva que he venido desarrollando. Y luego, pues en la maestría en comunicación educativa como comunicador y educador, que la maestría tiene un énfasis también muy fuerte en el aspecto cultural, en la dimensión de la cultura como mediación, pues, digamos esa fortaleza que empezó a desarrollar Jesús Martín Barbero y otros comunicólogos en los 80 y en los 90. Bueno, y luego como investigador pues he fortalecido esas habilidades ya desde la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi tesis la está dirigiendo José Manuel Pérez Tornero, que lo vamos a tener como invitado. Yo de una vez aprovecho y los invito el martes 25 a las 9:30 de la mañana. Lo tendremos hablando de nuevo un libro, La Gran Mediatización 1, y es de acceso abierto. También vamos a enviar la invitación, por supuesto, a través de los canales de la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual y a través de Edumedia 3. Entonces, les quería comentar eso así brevemente porque entonces el grupo y semillero de investigación Edumedia 3 aparece más o menos en este contexto. En el año 2013 la universidad convocó a varios concursos docentes, y la propuesta que pedían para el profe de planta en la licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, que ahora es licenciatura en Tecnología, pues digamos, es el mismo programa, solo que con dos planes de estudio distintos. La licenciatura en Tecnología, pues, era una propuesta de creación de una línea de investigación y de un semillero, y este es el semillero que quedó. Entonces, tenemos relación directa con la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. El semillero como tal hace parte de más de 110 semilleros que hay en toda la universidad, y el grupo de investigación hace parte de otros grupos de investigación que hay en toda la universidad, y también, por supuesto, en la facultad y en la escuela. En la licenciatura tenemos 4 grupos de investigación, creo, si mal no recuerdo, y pues este es uno de ellos. Entonces se nutrió con estudiantes y con docentes de la licenciatura en tecnología y con estudiantes y docentes de la licenciatura en literatura y lengua castellana. Ahora queremos, con la política de flexibilización, ampliar el ingreso a las personas de todas las facultades de la universidad que quieran entrar al semillero, pero el semillero sigue siendo, por supuesto, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual. Muy bien, ese breve recuento, pues, para los compañeros, los colegas extranjeros que de pronto no nos han visitado, pues claro, bienvenidos cuando se dé la oportunidad. Nos encantaría tenerlos acá. Nosotros estamos ubicados en una región geoestratégica no solo de Colombia, sino del globo, ¿cierto? Con salida al Océano Pacífico. Ya nosotros sabemos el impulso que tiene China desde hace varias décadas, los proyectos que ha habido también de construir un puerto en el Chocó y en el Urabá, así que, pues que sustituya el canal de Panamá. Es decir, eso tiene también una lectura en términos de la tecnología, de la educación, de los medios, y me parece que es importante también como comentar ese contexto. Estamos en una región que se denomina el eje cafetero, pero rodeados de algo que denominaron el Triángulo de Oro, que es, digamos, constituido por Medellín, Bogotá y Cali. O sea, nosotros estamos en la mitad de los 3 grandes polos de desarrollo a nivel nacional, y esos polos de desarrollo en un radio de más o menos de 200 kilómetros a la redonda concentran el 56% de la población nacional, que no es un número pequeño, ¿cierto? Es algo significativo para incluso el desarrollo de la educación, de los medios y de estas propuestas de alfabetización y educación mediática para el siglo XXI. Nuestra universidad tiene más de 15.000 estudiantes, más o menos 447.000 habitantes de Risaralda, pero por supuesto tiene estudiantes de diferentes partes del país.
El grupo y semillero de investigación Edumedia 3 maneja o aborda 3 categorías: los medios, los mediadores y las mediaciones. No voy a explicar esto, pero sí a comentarlo. Y hay 3 líneas de investigación. La primera es la alfabetización mediática informacional o AMI, la segunda es la autobiografía, medios y educación, y la tercera, educación mediática, mediada y mediatizada. Comenzamos como semillero en el 2013, en el 2016 yo comencé mi proceso de investigación doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y diseñé ese proyecto para aplicar o para desarrollar el experimento en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la Universidad de Sao Paulo, en la Escuela de Comunicaciones y Artes, y en la Universidad Autónoma de Barcelona, por muchas razones, entre otras por las relaciones que ya hemos tejido de tiempo atrás con otros colegas, con directores de maestría, con la Oficina de Relaciones Internacionales, con la misma decanatura y la facultad, pero también porque hay un flujo de bibliografía, de lecturas, de maestros que están allá en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la USPI. En la USPI está Ismar de Oliveira, por ejemplo, o en la UAB está Tornero y también está Lorenzo Vilches, y estuvo en su momento Roman Guber. O sea, en realidad esto es también como una posibilidad y una oportunidad de fortalecer ese diálogo que venimos haciendo en 3 instituciones, porque en la UTP tampoco es que tengamos maestros y profesores con un mérito menor, no, por supuesto. Aquí hay una cantidad de maestros que están en nuestra facultad y en nuestra escuela que vienen haciendo aportes para que crezcan estas dinámicas de la educación mediática y, digamos, de la educación en los medios y los medios en la educación. En el 2018 fuimos invitados por la UNESCO. Recibimos una invitación directa de uno de los consejeros de comunicaciones y educación de la UNESCO, porque conoció el semillero, conoció la propuesta de Edumedia, y nos invitaron a ser parte de GAPMIL, que es una alianza global que reúne más de 400 organizaciones en todo el mundo, y nosotros permanentemente estamos en el año haciendo actividades en conjunto. No todo lo que hacemos lo hacemos con la UNESCO, pero esta es una de las actividades que está programada incluso en la agenda de la UNESCO para este año. En el 2020, bueno, el 2016 también fue el año en el que comenzó el grupo de investigación Edumedia 3, que ahora tiene categorías en el Ministerio de Ciencias, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el 2020 fui invitado en el 2018 a ser parte de una edición de un libro, el primer estudio o estado del arte que existe en el mundo, y sobre todo en inglés, en una publicación en inglés, sobre la educación mediática en Latinoamérica. Entonces, más de 11 investigadores de toda Latinoamérica nos reunimos allí. A mí me correspondió el capítulo de Colombia. El libro Educación Mediática en Latinoamérica también tiene unos ensayos donde participan Joan Ferrés, Carlos Escolari, Guillermo Orozco, mejor dicho, los maestros que nosotros hemos leído, que abordamos en las clases con los estudiantes, los investigadores que conocemos y que son los que nutren en los años 80, 90 y en estas 2 primeras décadas del siglo XXI toda la perspectiva de la educación y de los medios. Y luego en este año también, pues me invitó la UNESCO, la oficina regional multipaís que tiene sede en San José de Costa Rica, me invitó como uno de los expertos en educación, medios, y sobre todo por mi experiencia en la formación docente o en la formación de docentes de medios y educación, para nutrir ese currículo que ya les comenté, pues va a salir la segunda edición el próximo año. Esta es la página de la UNESCO donde aparecen las organizaciones dedicadas a este proceso. Esta es una imagen del libro. La edición fue de Pablo Andrada, Julio César Mateus y María Teresa Quirós. Son un chileno y 2 peruanos que se encargaron de la edición del libro y pues el capítulo que me correspondió. Algunas ideas, entonces, para los aportes que hemos hecho en el currículo de la alfabetización mediática informacional de la UNESCO tienen que ver con esta investigación también que aparece en el libro que les acabo de mencionar. Resulta que en las cifras oficiales se identifica que el 37.5% de las sedes educativas del sector oficial en Colombia en el año 2017 y el 30.7% de las sedes no oficiales utilizaron las TIC para la enseñanza de contenidos curriculares en red o intranet. Y las TIC, pues ahí todavía existen como unos debates acerca de la diferencia entre tecnologías de la información y la comunicación y medios.
algunos dicen que las TIC son nuevos medios y bueno, en fin, eso sigue el debate por muchas razones políticas, razones legislativas, razones académicas, intereses, por supuesto, particulares de la gente que aborda uno u otro término, pero bueno, en conjunto, aquí se refieren a las tecnologías de la información y la comunicación. El 30.6% de esas instituciones ubicadas en zona urbana y el 39.8% en zona rural. El 36.6% de las sedes oficiales y el 45% de las sedes no oficiales las usaron para la consulta de contenidos pedagógicos, el 43.9% ubicadas en zona urbana, el 34.6% en zona rural, el 26% de las sedes oficiales y el 24.3% de las sedes no oficiales las usaron para el aprendizaje y evaluación del aprendizaje por medio de la plataforma virtual. 25.4% ubicadas en zona rural y 25.7% en zona rural. Sigue siendo, en todos estos estudios, sigue siendo vulnerable la mujer en los procesos de alfabetización y de uso de las TIC, sigue siendo vulnerable también la población rural, ¿sí? Y pues miren ustedes que estas cifras son del DANE del 2018, pero indudablemente eso con la situación que estamos viendo ahora cambió de una manera radical. Aquí hay otros datos. En el año 2017, el 44.3% de los hogares poseía computador de escritorio. Esto también habrá cambiado. Portátil o tableta. El 93.9% del total nacional de hogares colombianos poseía televisor convencional a color. En el 96.4% de los hogares, al menos una persona poseía teléfono celular. Y el 50% de los hogares poseía conexión fija a Internet a nivel nacional. Pues aquí hay muchas cosas por decir, ¿cierto? Una de ellas es que en esta situación volvimos a retomar a nivel global, no en Colombia, a nivel global, la televisión educativa y la radio educativa, el bachillerato y las clases asistidas por TIC y a distancia, pues hicieron parte digamos, de este fenómeno, pero aquí, como por ejemplo en nuestro territorio, que tiene una topografía tan irregular, que no se compara a la topografía de Uruguay, digamos, ¿cierto? Y tampoco al tamaño en área terrestre. Entonces, es muy útil el uso de la televisión y de la radio porque llega a lugares donde no llega el Internet, por ejemplo. Y bueno, hay muchas otras circunstancias aquí por mencionar, pero sigamos. El 81.7% de las personas usan Internet en el hogar, en menor porcentaje en el trabajo y en la institución educativa donde realizan sus estudios. El 81.5% usan Internet para acceder a redes sociales, un menor porcentaje para correo y mensajería o para obtener información. Y ojo a esta cifra, y tan solo el 6.7% con fines educativos de aprendizaje. Esta cifra, yo creo que en esta cifra es donde nosotros debemos trabajar más, ¿cierto? Porque necesitamos aprovechar esta coyuntura para hacer más evidente el trabajo no solo investigativo, sino educativo que venimos haciendo de años atrás y que nosotros como unas generaciones más recientes, entre comillas, ¿cierto? Pues hemos recibido de esos maestros que venían desde los años 20, del comienzo del siglo pasado, experimentando y usando los medios en el aula. Estoy hablando de Celestín Freinet, por ejemplo, y, bueno, y hay muchos otros, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, en Latinoamérica, que Latinoamérica es muy rico en esa serie de experiencias. Es evidente que aún es muy reducido el porcentaje de instituciones, hogares y personas en el país que usan los medios y las TIC para educar, aprender, evaluar o consultar contenidos curriculares, y aunque más del 90% de la población tiene acceso a la televisión, a los celulares o a Internet, las personas usan estos medios y tecnologías para estar en contacto con integrantes de la familia, amigos y personas relacionadas con su trabajo, más que con el propósito de aprender algo o educarse. Esto también habrá cambiado, indudablemente, y pues ya me imagino que habrá estudios mucho más detallados donde expliquen prácticas, rituales, hábitos y otra serie de cosas, pero en términos generales, en los informes que consultamos, por lo menos hasta el año 2018, esta es una información que apareció y que, pues por supuesto, miren ustedes cómo cambian las cosas, la situación de la pandemia pues catalizó, aceleró una serie de procesos y esto ya prácticamente está desactualizado en menos de 2 años, ¿cierto? La UNESCO tiene un mapa que se actualiza permanentemente. El último registro, que es del 3 de agosto de este año, nos muestra a nivel global cómo más de
1.000 millones de estudiantes matriculados fueron afectados o han sido afectados hasta el momento por esta situación de crisis mundial que toca la educación de una manera definitiva. Más del 60% del total de alumnos matriculados han sido afectados y digamos, en más de 100 países han habido cierres de instituciones educativas. Por lo cual, pues yo felicito a la universidad porque creo que ha reaccionado de una manera muy rápida, no solo en términos de salud y con todo el laboratorio que se montó para el estudio de las pruebas del COVID-19, sino además a nivel educativo y la asistencia que ha brindado a los estudiantes. Creo que ha sido una respuesta rápida. Es muy probable que falten muchas cosas, pero también allí nosotros estamos aportando cosas y yo felicito a los docentes, a los colegas que con mucha valentía han enfrentado esto, ¿cierto? Y sé que no es fácil, porque debe ser muy difícil. A mí me va a tocar, pues ahorita, ¿cierto? Digamos, con mucha alegría voy a retomar clases, pero voy a tener también que ponerme al día en cómo adaptar una serie de cosas a esta situación, ¿no? Esta nueva situación. Y a los estudiantes, pues claro, excelente que con todas las dificultades que puede tener las características de nuestra población estudiantil persisten, ¿no? Muy bien, segundo, vamos entonces para este asunto. Uno de los referentes de la nueva visión o del nuevo paradigma o del paradigma renovado de la educación mediática es David Buckingham. Entonces, escribe en uno de sus libros estas ideas. La educación mediática se propone desarrollar tanto la comprensión crítica como la participación activa. Estas dos situaciones estuvieron muy separadas hasta hace poco, porque también en los 90 hubo una catalización de procesos producto del giro mediático en el sentido en que aparecieron nuevos medios, las TIC y pues las diferentes versiones de la web, que rebasando la web 1.0 puso a la gente también a participar en este asunto, donde hay cosas tan positivas como negativas, pero en sí aquí se tiene en cuenta que la educación mediática implica no solo que hagamos lectura crítica, sino también que desarrollemos habilidades creativas, o sea, que no solo que produzcamos contenidos mediáticos, sino también que sepamos cómo producirlos de manera responsable y sepamos leerlos y utilizar los que circulan y que nosotros tenemos acceso a ellos. La educación mediática gira en torno al desarrollo de las capacidades críticas y creativas de los jóvenes. La educación mediática no debería confundirse con la tecnología educativa, con los recursos pedagógicos. Aquí también hay una discusión que sigue alimentándose perdón, y es en relación con la idea de la tecnología educativa que emergió más o menos en los años 80, o sea, cómo se instrumentalizaron los medios y a veces se quedaba solo en eso, digamos, presentar un video didáctico y pretender que con eso ya se aprendía, o digamos, utilizar un medio de comunicación, sea la radio, la televisión, o yo qué sé, para trasladar casi que mecánicamente el contenido del tablero a una pantalla, por ejemplo, sin una mediación pedagógica, por ejemplo. Entonces, alrededor de eso también ha habido muchas discusiones y siguen dándose. La expresión alfabetización mediática se refiere al conocimiento, las habilidades y las competencias que se requieren para utilizar e interpretar los medios. No podemos hablar de alfabetización aislada de las estructuras sociales e institucionales en que aparece ubicada. Entonces, aquí sigue. La teoría crítica que fue muy fuerte en las décadas pasadas, ¿cierto? Toda esa escuela de Frankfurt y en general toda la teoría crítica donde se planteaba esa lectura de las estructuras sociales y de la capacidad que tenían los medios de alienar y de modificar la conducta, las emociones, los hábitos, las rutinas en los hogares, la opinión pública, la manipulación, la propaganda, todo eso sigue, pero no solo detenido en la teoría de la recepción y en la teoría de las audiencias, sino planteando también nuevos retos que tiene que ver es con el hecho de conocer más al emisor del mensaje, ¿cierto? Entender cómo los estudiantes también, como emisores, pues pueden, o mejor, o al producir, qué dinámicas se generan allí, no solo como lectores, sino como productores de contenidos. Y este es el currículo, pues esta es la portada del currículo de la edición del 2011, está de acceso libre en los canales de la UNESCO, en diferentes instituciones y organizaciones del mundo. Nosotros en la página también la tenemos en PDF. Es un libro muy fácil de abordar, donde pues nos muestra, por ejemplo, el marco del currículo AMI para profesores con las diferentes áreas clave del currículo,
los conocimientos de los medios, por ejemplo, la evaluación también, y pues la manera de producirlos incluso. Aquí hay una imagen de esas, una figura de esas dimensiones de la alfabetización informacional y de la alfabetización mediática. La alfabetización informacional tiene que ver no solo con la manera como nosotros utilizamos la información que nos llega a través de las TIC y de los medios, sino también la manera de acceder a información a bases de datos, a museos, a bibliotecas. Esto es un asunto muy amplio, ¿no? Y ya, entonces, claro, hemos visto cómo también se ha dado un fenómeno de desinformación que no es nuevo, pero que ha generado bastantes problemas, incluso ha puesto en riesgo la vida de mucha gente en diferentes lugares del mundo, y en ese sentido, pues también está el debate acerca de la distinción entre información y opinión, información y comunicación. Es un debate que sigue latente, que se ha venido dando desde de décadas atrás, pero que sigue latente, y la alfabetización mediática, que tiene que ver entonces no solo con el acceso, sino también con comprender los medios, las condiciones en las que se dan esos medios, tener esa capacidad de evaluar críticamente los contenidos mediáticos y los usos también que se le dan, no solo usos en términos interpretativos, sino en términos materiales, y valorarlos también, ¿sí? Entender la ideología o los puntos de vista que se mueven en ellos y darles unos usos educativos. ¿Cómo está estructurado? El currículo está estructurado en dos partes. Una primera parte nos habla de un marco de competencias. Como les digo, esta es una propuesta de la UNESCO que libremente los profesores la pueden adaptar o no. Y no solo los profesores de medios y educación, sino que está diseñada para que lo adapten también profesores de diferentes áreas. En nuestro caso, las áreas fundamentales de la Ley General de Educación, ¿cierto? Y la parte 2, que está compuesta de módulos básicos y opcionales, es decir, también hay unas guías didácticas allí y hay unas propuestas de cómo desarrollar unos contenidos alrededor, por ejemplo, de la opinión pública responsable o alrededor del punto de vista, o cómo enseñar el lenguaje audiovisual, la escala de planos, los ángulos, los movimientos de cámara, etcétera, etcétera. Todo esto que implica la alfabetización funcional o instrumental, la alfabetización mediática, la alfabetización informacional y otras alfabetizaciones que incluso incluyen la digital. Este es un cuadro que elaboré a partir de las competencias que aparecen en el currículo. Pues no lo voy a mostrar todo el documento, la idea es que esta sea como una introducción que sirva para que, si ustedes consideran que es oportuno y que sirve para sus investigaciones y sus clases y todos sus procesos académicos, pues puedan acceder a él. Pero estas son las competencias generales y particulares. Son 7 competencias generales, cada una tiene unas competencias particulares, y entonces allí también entran aportes como los de Joan Ferrés y Alejandro Pisitelli, que después de esta publicación en el año 2012 ellos van a hacer una propuesta de dimensiones, de 6 dimensiones de la competencia mediática e indicadores. Entendiendo la competencia mediática como habilidades que se desarrollan y que se desprende también de la noción de competencia comunicativa y competencia lingüística que han desarrollado intelectuales como Noam Chomsky. Muy bien, pero esto tiene pues unos antecedentes. Para los que investigamos comunicación, recordamos en los años 80 el informe McBride, en el año 82 la declaración de Grunwald, y de ahí en adelante vienen otras reuniones en Alejandría, en Sevilla, en otros lugares, la más reciente también el año pasado con esta reforma que se está haciendo. Luego viene desde el 2011, ya viene la segunda edición entre el 2020 y 2021 de este currículo, y que se puede trabajar, digamos, no solo en los colegios, sino también en las universidades y en los programas académicos como el nuestro, como la licenciatura en tecnología. A nivel global se puede trabajar como proyecto integrador, uniendo a varios docentes y a varias asignaturas, o desarrollarlo a través de objetivos generales, de un plan de estudios o de un programa, digamos, académico, o a través de temas o de contenidos en varios cursos. Es decir, puede estar disperso y difuminado a nivel general. También a nivel local, en los microcurrículos, en los cursos o asignaturas, como proyecto de aula también se puede desarrollar algo de esto, o como objetivos específicos, o como un curso específico. Nosotros, la idea es proponerlo para el próximo semestre
que comienza la asignatura de didáctica de los medios, pues yo haré una propuesta para que la estudien y una propuesta de incluir el currículo en esa asignatura, pero lo que no quiere decir que no se pueda usar en otras, ¿no? ¿Cierto? Ya expliqué pues que depende también como del uso y de la adecuación que cada uno le dé. Tercero, pero también hay otros antecedentes, ¿cierto? Resulta que en el contexto de la Guerra Fría, del mundo bipolar y del ascenso del neoliberalismo el siglo pasado, pues también eso motivó unos movimientos estructurales muy fuertes en las ciencias sociales y en las humanidades. Y entonces, como les digo, esa idea de lectura crítica separada de la práctica productiva o la comunicación separada de la información o la educación separada de la vida cotidiana, lo analógico separado de lo digital, que yo estoy convencido que el giro digital pues apenas está dando, no se ha terminado de dar y seguramente se va a dar, es con un escenario clave en el cuerpo, en las transformaciones del cuerpo humano, separar los textos de los contextos, separar el emisor del receptor o los medios de las TIC, ¿cierto? Digamos, esto siempre ha estado integrado, pero pues esas separaciones obedecen más a otros intereses y necesidades que pues ya les decía existen y seguramente existirán. Esa separación también entre comunicación y educación lo que ha generado es una reflexión bastante profunda, ¿cierto? Porque, por ejemplo, estudiosos como Guillermo Orozco en México han analizado, desde la etnografía de la audiencia, han analizado las televidencias, lo que hace la gente con los contenidos televisivos. A partir de la propuesta de Barbero, él empieza a analizar los hábitos culturales de la gente cuando ve televisión, por ejemplo, qué hace con eso en términos simbólicos y materiales, y casi que le pregunta a la escuela, bueno, ¿y la escuela qué? ¿Qué respuesta va a dar frente a esto? Frente a una realidad donde hay unos aprendizajes desviados, equivocados o asertivos, acertados, pero no los estamos aprovechando. Bueno, este es el momento para hacerlo, ¿sí? La diferencia entre información y opinión o entre interpretación y hechos, ¿no? Esto también es un compromiso que deben adquirir los mismos comunicadores y los periodistas, ¿no? El asunto de diferenciar cuando están opinando y cuando están informando, porque eso también ha traído unas cuestiones bastante polémicas que hay alrededor de las cuales o frente a las cuales hay que educar a la población, no solo a nuestros estudiantes y a nuestros licenciados, sino también a padres de familia, niños y a mayores. Las cuestiones acerca de la verdad o la realidad en los medios de comunicación, ¿no? Como también hay una construcción de la realidad y hay unos autores pues que hablan de ese tipo de cosas. Las diferencias entre información y conocimiento, las diferencias y relaciones entre educación y alfabetización, y emerge entonces, de los años 80 y 90, emerge ahora en este comienzos de siglo, la idea de una educación mediática y de una alfabetización mediática informacional, que ya comenté a grosso modo de qué se trata, pero que tiene muchos otros matices. También hay unos diálogos y hay digamos, unos debates muy interesantes, sobre todo hay un escenario hispano en el que se dan, es la revista Comunicar, que tiene más de 30 años de trayectoria, dirigida por Ignacio Aguadet y con un grupo de investigación muy interesante, donde hablan o prefieren hablar de multialfabetizaciones, también referenciándose un poquito alrededor de la teoría del discurso multimodal. Hay muchos lenguajes, hay muchos medios y se requiere alfabetizarse no solo alrededor de esos lenguajes y esos medios, sino también de todo lo que implica su ideología, su valoración, sus usos y los diferentes contextos en los que se dan esos lenguajes y esos medios. Y pues también la idea de ciudadanos mediáticos, que nosotros la hemos incorporado en nuestros objetivos, en nuestro perfil y en nuestro plan de estudios en el proyecto educativo del programa, esa idea de ciudadanos mediáticos que viene también de la reflexión de filósofos, por ejemplo, las filósofas Victoria Camps y Adela Cortina, que alimentan pues esa idea. Entonces, de todo ese panorama, lo que propició también la inclusión de estos elementos en el currículo AMI para profesores es la idea de educar en o para los medios, es decir, educar en la recepción de los medios, ¿sí? Y educar con los medios, o sea, utilizarlos de manera instrumental en el aula de clases. Pero eso generó pues precisamente una instrumentalización de los unos y de los otros. Una instrumentalización política e ideológica que no está bien ni está mal, digamos, es necesaria, ¿cierto? En un contexto democrático y de Estado de Derecho, pero que se quedaba a veces solo en eso, en la lectura crítica.
y una instrumentalización de los educadores en el aula que utilizaban el medio, pero como no lo conocían, no se preocupaban, no se interesaban por su naturaleza, pues sencillamente lo veían es como un aparato, un artefacto, cuando el medio tiene dimensiones mucho más ricas, ¿cierto? Por ejemplo, la noción de ecología mediática de Marshall McLuhan, que es una visión compleja y completa, que nos habla incluso de las transformaciones psicológicas, semióticas, sociales y culturales de un medio en un contexto determinado. Y hay muchos otros autores que hablan del asunto, pero digamos que eso ha venido cambiando, por fortuna, y ahora con esta realidad que estamos viviendo, pues claro, el docente necesita entender un poco más y un poco mejor en qué consiste un medio, que un medio no es algo que está en medio de dos cosas, un medio de hecho es algo total, ¿cierto? Es una experiencia total que abarca no solo a receptores y a emisores. Bueno, muy bien. Entonces, esa alfabetización funcional es solo una parte. Es muy importante aprender a manipular el computador, que el computador, recuerden que es una fusión de televisor, máquina de escribir, lápiz, ¿cierto? El mismo mouse era un lápiz, en los primeros computadores era un lapicito que con el mismo teclado se le ordenaba hacer una raya, un círculo, etcétera. Y yo hasta, pues, usé un Macintosh de esos en los 80, recuerdo, ¿cierto? Así que más o menos calcularán qué edad tengo, pero ese tipo de cosas no solo se quedan en el artefacto, esa evolución de las especies, como dice, de las especies mediáticas, como dice Carlos Escolar en un libro muy reciente que él tiene sobre este asunto, pues no es lo único, es muy importante, claro que sí, es muy importante, pero necesitamos ir más allá, a dimensiones sociales, antropológicas y pedagógicas que implican los medios. Entonces, ahora se habla de que pues necesitamos en la perspectiva de la educación mediática, de la alfabetización mediática, trabajar tanto en la lectura crítica como en la práctica productiva. Hay profesores que les son muy esquivos a esto o ven de una manera equivocada la idea de práctica productiva. Entonces, no, pues usted produce un video y ¿qué? ¿Y qué aprendió? Hay muchas formas de explicar esto, ¿cierto? No vamos a detenernos en ello, pero esa es una visión no solo sesgada, sino ingenua, pretender que la práctica no es tan valiosa como la teoría, por ejemplo, como la lectura crítica. Son igual de valiosas, me parece, son muy importantes. Y además, a través de la práctica se puede aprender teoría y se puede enseñar, claro, por supuesto, eso no me lo inventé yo. Digamos, el mismo Celestín Freinet lo experimentó y lo vivenció con sus estudiantes en el aula cuando introdujo la imprenta y cuando produjo revistas con sus estudiantes en los Alpes, ¿no? En el pueblito donde trabajó gran parte de su vida. Entonces, claro, de esa emergencia del sujeto neoliberal, de lo analógico a lo digital, del sistema mediático global, aquí cuando se da el gran corporativismo, cuando empiezan a absorberse, a devorarse unas grandes empresas de telecomunicaciones como Televisa, por ejemplo, o el Grupo SER, empiezan a devorarse a otros medios, se consolida ese sistema mediático global y eso va a generar cosas muy delicadas que necesitamos debatir y que necesitamos abordar. La idea de prosumer, que a mí en lo personal no me gusta, pero no puedo dejar de explicarla porque es mi oficio y no puedo dejar de enseñarla o que los estudiantes lo lean y la conozcan. Yo prefiero más la idea de Miret, que viene de Jean Cloutier, de los años 70, ¿cierto? Cuando él habla de los self-media o de los automedia, que es casi que una anticipación a lo que estamos viendo ahora, cómo tenemos al alcance todos estos medios y las implicaciones que tiene, ya dije, socioculturales en nuestras vidas. Y todas esas convergencias, que también es un concepto polémico, pues que se sigue debatiendo si en realidad existen o no convergencias o si eso ya existía desde hace mucho tiempo atrás. Los años 70, 80 y 90 son claves entonces para la configuración de ese currículo AMI, con ese giro mediático que ya he comentado, y bueno, vamos a seguir aquí un poco más, porque entonces el currículo AMI también es un recurso para desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de la creatividad, entendiendo pensamiento crítico como visión de mundo, ¿sí? Si no se tiene una visión de mundo, si no se adquiere, pues difícilmente se va a tener un pensamiento crítico. Y entonces, claro, los autores están planteando que ojo, que es que no es la primera vez que vivimos un proceso de alfabetización, pero que el proceso de alfabetización no solo es aprender a juntar palabras y aprender las operaciones matemáticas básicas. La alfabetización desde el punto de vista de la especie o de la filogénesis comienza desde la concepción de cultura, ¿cierto? Y la alfabetización desde el punto de vista del ser humano
o sea, desde su ontogénesis, implica unas etapas y unos desarrollos cognitivos y, digamos, a todo nivel, en todas las dimensiones, que muy bien los educadores la conocemos. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer de los estudiantes y de los ciudadanos protagonistas de la cultura, no solo espectadores de esta. Esta es una de las propuestas de la educación mediática, precisamente, ¿cierto? Que no solo seamos consumidores y receptores de información, por ejemplo, sino que participemos también, que debatamos, que hagamos uso de eso que Ismar de Oliveira denomina el derecho a la pantalla, ¿cierto? Y que en ese panorama del capitalismo cognitivo, con tantas injusticias cognitivas en sentido, por ejemplo, de estereotipos, de sesgos, de miradas equivocadas de una etnia o de una opción sexual o de yo qué sé, todas esas injusticias nosotros también las tramitemos, no solo en el aula, sino a través de los medios de comunicación. Porque definitivamente somos, y ahora es más que evidente esto, somos observadores, protagonistas y relatores de la época en que vivimos. No solo somos observadores pasivos, ¿cierto? Somos los protagonistas de este momento clave. Bueno, sí, entonces allí, por supuesto, el currículum a mí no solo es producto de la UNESCO, recoge una tradición de la educación popular de Freinedo, de la educación dialógica de Freire, de la comunicación dialógica de Kaplun, de la idea de los medios en la educación y educación en los medios, de muchos, que aquí hay una pequeña lista, pero hay muchos más, ¿cierto? Serrano, Barbero, Orozco, Aparici, Prieto, Fuensalida, Oliveira, Quirós, Valderrama, Rincón, Tornero, Matilla, Gutiérrez, hay una cantidad de gente que está aquí y que nosotros la leemos en la licenciatura, ¿no? Que además en la licenciatura, no solo en la licenciatura, sino en la maestría en comunicación educativa, y esto no ocurre solo en Pereira o en nuestro país, esto ocurre en muchos otros lugares del mundo, se alimentan sobre todo de tres corrientes muy fuertes, que casi que vienen siendo lo mismo, pero que, digamos, se nombra de diferente manera. La educomunicación, la propuesta de la educomunicación, sobre todo que emerge en Brasil, ¿cierto? La idea de comunicación educativa, y la idea de tecnología educativa. La tecnología educativa también, por fortuna, ha evolucionado a la alfabetización mediática informacional, no se quedó solo en lo instrumental. Bueno, evidencias de eso, miren, esto también mostraba yo en la UNESCO, entonces, como por ejemplo, si yo entro al repositorio de la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira y pongo alfabetización mediática, me aparecen generales, me aparecen 772 recursos, entre libros, entre trabajos de grado, entre tesis de maestría, de doctorado. Bueno, si pongo educación mediática me aparecen 4.812 y si pongo competencia mediática me aparecen 3.962. Esto evidencia el protagonismo de nuestra institución, de nuestra facultad y de nuestra escuela en el universo, ¿cierto? En el ámbito global de toda la educación y de la alfabetización mediática informacional. Hay una preocupación, hay un interés, y no soy yo el único que dirige trabajos de grado o que produce contenido sobre esto. Los colegas de la licenciatura en general, los estudiantes, los egresados, siguen alimentando estos recursos de nuestra institución y de la biblioteca y de otros lugares, ¿no? Las experiencias son muchas, habría que dedicar mucho tiempo a contar experiencias de egresados nuestros que están en diferentes partes del mundo y de Colombia, creando esas semillas y cultivando todo este proceso de educación y de alfabetización mediática informacional. Como cuarto, entonces, bueno, la alfabetización mediática informacional no solo se queda en el aula de clases, no solo se queda en el ámbito de la institución educativa, ¿sí? Va a comprometer a las empresas, ¿sí? Porque también desde la educación para el trabajo se requiere, y sobre todo hoy en día en el contexto de la llamada cuarta revolución industrial, con base en las tecnologías de la información y de la comunicación, se requiere también que los empleados sean ciudadanos mediáticos, no solo que sean un sujeto pasivo o casi que un objeto, una pieza de la maquinaria de la empresa, sino que sean personas que piensen, que reflexionen, que tengan capacidad de cuestionar la información y de participar en la construcción también de ese proceso de educación mediática. Los gobiernos, por supuesto, esto es un tema de corresponsabilidad. Hemos visto la cantidad del flujo de información y a veces de desinformación de parte de los gobiernos, que tampoco es que les haya tocado fácil, ¿no? Les tocó un momento supremamente difícil y pues también tienen una responsabilidad en esto. Las instituciones en general, no solo las educativas, los medios de comunicación. Se están, por ejemplo, con esta situación se han venido generando manuales y cursos, seminarios para periodistas para que sepan cubrir la situación de la pandemia, por ejemplo. Eso me parece supremamente positivo, porque también es un proceso de alfabetización y educación mediática.
Los padres de familia también, claro, que tienen tantas cuestiones que resolver con sus hijos y hoy en día mucho más. Pues los padres de familia también, hay que crear una escuela de padres para esto también, para la educación y la alfabetización mediática informacional. Los docentes, por supuesto, algunos han sido muy esquivos, ¿cierto? Un poco tecnofóbicos, pero ahora les ha tocado y yo les propondría que para que no sea un proceso tan doloroso, pues comprendamos un poco más, nos interesemos un poco más y vamos a encontrar que en realidad en la perspectiva de la alfabetización mediática informacional vamos a encontrar más coincidencias que diferencias y más ayudas que asuntos de oposición. Los estudiantes a todo nivel y los investigadores. Están implicados aquí muchos en este proceso. También la idea de una ciudad digital, una ciudad inteligente, unos ciudadanos mediáticos en esas ciudades que por supuesto no son como tan lindas como esta imagen, ¿cierto? Sino que son caóticas, que son diversas, que son ricas, que son ricas culturalmente, que son abiertas, otras son demasiado cerradas. Bueno, el tema de la alfabetización mediática incluso toca el tema de la proxemia, ¿no? O sea, las relaciones espaciales entre ciudadanos, que no solo se dan en los países del llamado tercer mundo por hacinamiento, sino que también en los países más ricos y en las megalópolis o en ciudades tan turísticas como Barcelona o Sao Paulo, pues también hay unos problemas de espacialidad increíbles, ¿cierto? Y preocupantes. Muy bien, y como quinto y último, para darles espacio a sus cuestiones, a sus comentarios y preguntas, bueno, resulta que hace poco la nueva ley del Ministerio de Educación, perdón, del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, esa nueva ley que fue aprobada, abrió el espacio, entre otras cosas, a la subasta del espectro electromagnético. Entonces, este es algo a lo que nosotros no le hemos puesto suficiente atención y los profesores, los investigadores de medios de educación, los estudiantes, los egresados, debemos mirar esto con más detalle, porque es que estamos hablando de un bien natural que no vemos, pero existe, ¿cierto? Entonces, la preocupación, por ejemplo, por la tierra, por el agua, todo esto es muy importante, pero estamos descuidando la preocupación por el aire como recurso. Y aquí, una información clave, pues para quienes no lo sepan, el espectro electromagnético facilita la ubicación, facilita la eficiencia de las telecomunicaciones satelitales. Es decir, el espectro electromagnético permite que sea más eficiente el uso del computador, de la internet, del dispositivo, digamos, el celular, la tablet, la misma televisión, la radio, y esto juega un papel estratégico, porque, por ejemplo, el espectro electromagnético que tenemos desde la órbita geoestacionaria, que es un descubrimiento que se hizo hace un tiempo, en esa órbita geoestacionaria los satélites más eficientes y la órbita geoestacionaria solo la tienen o digamos pasa por encima precisamente de los países del tercer mundo, o sea, por Ecuador, Brasil, Gabón, Congo, Indonesia, Kenia, Somalia, Uganda, Zaire y Colombia. Son los únicos 10 países que gozan el privilegio de poseer una órbita geoestacionaria, que es donde funcionan con mayor eficiencia los satélites. Así que la subasta que se está haciendo, que digamos el mayor aportante, digamos, entre comillas, para esa subasta se retiró, no sé si por fortuna o qué, porque bueno, tiene fama de haber quebrado muchas empresas de telecomunicaciones en el mundo, ese mayor aportante se retiró y nosotros no conocemos muy bien en qué términos se está haciendo esa subasta, ¿cierto? Esto le va a dar licencia a muchas multinacionales de telecomunicaciones que por supuesto se necesita un músculo financiero y un capital para desarrollar de una mejor manera y llegar a cubrir esos más de 20 millones de colombianos que no tienen acceso a una banda ancha eficiente en nuestro territorio. Eso se necesita, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos cuestionar esto y aportar y participar para que haya una justicia y haya una democratización de los medios que eviten el monopolio, porque el monopolio implica también manejar la información, y manejar la información pues es poder, es un lugar común que todos conocemos los alcances de eso. ¿Qué viene? Pues, ¿qué viene en esa cuarta revolución industrial? Tal vez, por ejemplo, un pescador que tenga la posibilidad de utilizar las comunicaciones satelitales para obtener la pesca del día y lo que necesite vender y de lo que necesite subsistir, pero lo que vamos a tener es grandes barcos pesqueros de todo el mundo invadiendo los mares continentales extrayendo esa riqueza marítima, no solo los peces que nos vamos a comer, sino todo lo que hay para investigar de
digamos, de una profundidad en adelante y que no se conoce. Así que también ahí necesitamos entrar nosotros para tener la capacidad de enfrentar estos cambios que se están dando, ¿no? Yo solo voy a mencionar algunos. Bueno, la realidad aumentada o extendida, todas las tecnologías ápticas o del tacto, también esto va a generar una polémica cada vez mayor porque vamos a ver si es que el cuerpo se va a volver obsoleto, ¿cierto? Y eso es una situación que es preocupante porque creo que hay asuntos éticos bastante fuertes que hay que tocar y que hay que tratar y para los cuales como ciudadanos, como investigadores, docentes y estudiantes debemos estar preparados. El Internet de las cosas también, que pues no vamos a tener acceso todos a él, ¿cierto? Por supuesto, pero es una realidad y cada vez más latente, ya existe, ¿no? Pues ya ustedes saben que aquí podemos comprar, por ejemplo, una aspiradora robot, ¿cierto? Que la podemos programar o bueno, en fin. Y a través de Wi-Fi, pues algunas lavadoras también se pueden activar o desactivar, en fin. El Bitcoin o las criptomonedas, no solo el Bitcoin, sino vamos a ver también hasta dónde esto tiene relación, por ejemplo, con la vigilancia desde la idea de identidad digital, o sea, cómo todas las transacciones virtuales que se hagan en el futuro van a dejar esa huella digital y van a permitir vigilarnos, controlarnos, o si es que esto también se va a intercambiar a veces por vida, ¿no? Como un videojuego. ¿Sí? ¿Cuántas vidas le quedan? Entonces, bueno, hay películas sobre esto, hay películas distópicas que hablan de este tipo de cosas, o digamos la autorregeneración de los robots que ya existen, no solo este tipo de robots que tienen como analogía con el humano, sino los mismos bots que dirigen propaganda negra o comerciales o mensajes a través de Twitter, por ejemplo, los robots que ya, la inteligencia artificial que ya existe, y los robots de compañía, ¿cierto? Con los acompañantes que ya los usan en muchos lugares, en Japón los usan bastante. También esa autorregeneración, vamos a ver, porque tenemos desde la consolidación del gran sistema mediático a nivel global en los 90, ese sistema es cada vez más autónomo, entre comillas, y eso es preocupante, porque si nosotros no tenemos dominio sobre él, por ejemplo, el tema de los algoritmos y el escándalo de Cambridge Analytica, cómo nuestros datos los venden, nuestra intimidad lo venden a las empresas para que nos conviertan en mercancía en términos simbólicos, eso también es preocupante y eso violenta unos derechos que tienen implicaciones muy serias en la vida cotidiana. Ya existe, ya dieron la noticia hace poco de una carcasa de celular que camina sola con el celular, se dirige a una fuente de energía y carga el celular. O sea, es lo que les decía, la obsolescencia del cuerpo. Entonces, no necesito moverme y la conexión puede que esté a menos de 1 metro, pero si yo pongo la carcasita a caminar, se me lleva el celular, se conecta, se carga y se devuelve. Bueno, vamos a ver hasta dónde en realidad esto lo estamos haciendo por el bien de la humanidad o en realidad se están generando otros procesos también en la concentración de capital que van a volver obsoletas a unas personas y a otras no. Eso es gravísimo, ¿no? El proyecto Neuralink, por ejemplo, del dueño de Tesla, ¿sí? Como este señor, entre otras cosas, además de patrocinar viajes al espacio, ya tiene muy conectar con nodos las redes neuronales nuestras con la internet, ¿no? Con un computador. Ya el experimento se ha hecho, ya está en unas fases que seguramente son terminales o puede que mucho de esto de pronto no lo conocemos, no lo sabemos, más lo que esté haciendo también el dueño de Microsoft, pues a escondidas, que en el documental que circula en televisión, pues él cuenta, ¿cierto? Hay cosas que están experimentando y no pueden contar todavía, son secretos. Entonces aquí también, a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con la edición de los recuerdos, de la memoria? Ustedes ya saben que se han experimentado, por ejemplo, microchips en la cabeza de soldados que tienen estrés postraumático para que editen sus malos recuerdos. A ver si nosotros vamos a tener la autonomía de editar esos recuerdos o algunos ni siquiera quisiéramos editarlos, o si en realidad vamos a tener una máquina que nos asista en eso y vamos a permitir que ocurra. Con todo esto, claro, vienen diferencias y vienen asimetrías muy, muy fuertes. Se viene hablando desde hace mucho tiempo de los infopobres, no solo países infopobres, sino también personas. Y en ese sentido, claro, hay una ciberguerra. La ciberguerra sigue y sigue latente. En las teorías de la conspiración, pues la gente a veces dice, no, pero ¿será que el COVID-19 sí existe? No existe. Bueno, hay mucha polémica sobre eso, que fue creado, que si no fue creado. Hay mucha polémica sobre eso, pero esto se basa sobre todo en esa ciberguerra que se ha generado entre China y Estados Unidos por el poder, por ejemplo, de las redes
4 y 5G, ¿cierto? Mire que hasta han quemado antenas en diferentes países que porque transmiten el COVID-19. Bueno, pues, eso sí es una gran mentira, pero esto tiene una relación en las sospechas y en la incomodidad que siente la gente de no entender, de no lograr descifrar, de no leer un mundo tan complejo como el actual. Los derechos digitales, esto es clave, esto es muy importante y esto hay que llevar a instancias legislativas en consejos, asambleas y congresos y también aquí EduMedia 3 aportó ideas sobre esto porque necesitamos establecer esos nuevos derechos, hay que hacer un nuevo pacto social que nos lleve a trabajar en esos nuevos derechos que hay que gestionar. La web neutral, que no es neutral, nunca lo ha sido, pero que digamos, entre comillas, tiene un amplio porcentaje de neutralidad, o sea, que nos permite acceder a un conocimiento, aunque, por ejemplo, cuando estoy en España, digamos, yo hago una consulta a bases de datos y me aparecen unos artículos que aquí no, ¿cierto? O dentro de la Universidad Autónoma me aparecen unos artículos y por fuera no. Eso ya de por sí implica una serie de injusticias cognitivas que se propician a través de algoritmos. Ahora, yo entiendo también la protección de derechos de autor y la gestión del conocimiento, pero pues resulta que hay muchos debates todavía por dar. En este momento ya sabemos que China tiene muy adelantada su propia Internet y Europa también está hablando de la posibilidad de crear su Internet. Si Estados Unidos pues lo hace o se queda con la que hay, pues nosotros sabemos a quién tendremos o de quién dependeremos en ese sentido, ¿cierto? Ya por asuntos geoestratégicos sabremos y casi que el mundo volverá a ser medieval, aunque lo es en muchos aspectos, pero casi que volverá a ser una época de oscurantismo, al menos entre Occidente y Oriente, en términos de tecnologías y de conocimiento, lo cual es grave, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Visítenos, por favor, síganos en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, en Pinterest. Tenemos nuestra página web, edumedia 3.0. Todo lo que hacemos es a nombre de la Universidad Tecnológica de Pereira, porque somos parte de ella, somos parte de la facultad, de la escuela, y todo lo que hacemos lo tenemos de acceso libre y abierto. Por supuesto que lo que vamos investigando, lo que sí podemos socializar y entregar así de manera gratuita, lo hacemos, lo que no, lo vamos trabajando poco a poco y ya después lo vamos marcando, pero como les digo, con estas licencias Creative Commons, pues que protegen nuestro derecho a la autoría. Yo les agradezco mucho su escucha, vamos a dedicar unos minutos a conversar, si hay dudas, si hay aportes, si hay cuestiones que yo pueda resolver, que estén en mis manos, pues con mucho gusto, y ahora sí voy a prender aquí la videocámara para poder interactuar un poquito mejor con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Diego Leandro. Entonces, sí, abrimos el espacio entonces para preguntas, comentarios, para que hagamos una charla entonces. Mismo profesor Leandro, entonces te pido que coordines ahí bueno, la palabra. Perfecto. ¿Okay? Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas por aquí o en el chat, como que de pronto hay algunos comentarios, pero no sé. Si, bueno, no hay, por ahora no hay preguntas. Diego, hola. Sí, hola, profesor Camilo. ¿Cómo están? Un saludo para todos, para los asistentes, y un saludo también para Diego. Muchísimas gracias por la conferencia. Yo tenía una duda con respecto a la que tú decías en el correo que para el otro año se viene una actualización del currículo AMI, y lo dijiste también ahora. Yo quería saber de esas reflexiones finales que hiciste sobre la injusticia cognitiva, digamos, sobre todos estos aspectos críticos que me parecen muy valiosos, pero también todo el tema sobre el espectro electromagnético y los demás problemas que son muy importantes, digamos, para nuestra reflexión. ¿Qué de eso va incluido, digamos, en esa nueva edición? ¿O qué aspectos concretos, digamos, van incluidos allí? Porque en el formato, en la edición del 2011, veo como más como un énfasis en competencias concretas de ciudadanía mediática. Entonces quisiera saber si de pronto algunos de esos aspectos que tú interpretas sobre el fenómeno mediático, cuáles son los que van incluidos y cuáles no. Un saludo nuevamente y muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, profesor Camilo. Pues, a ver,
Yo creo que no debo, aunque no nos lo han dicho, pero creo que no debo todavía revelar los cambios que se van a dar, entre otras cosas, porque es un borrador y puede ser que de ese borrador varíen cosas. Entonces me estaría comprometiendo a decir algo que puede que no salga finalmente, ¿cierto? Porque ya la edición estará a cargo de otras personas. Nosotros somos consultores, aportamos, muchas de las cosas que aportamos quedan, otras no, pues, por obvias razones. Es un proceso de negociación, es así, ¿cierto? Y pues otras yo no debería decirlas porque pues creo que estaría violando de alguna manera, como les digo, el derecho a la autoría y a una edición pues que va a salir apenas el otro año. Pero lo que sí puedo hacer es dar respuesta a esta inquietud, ampliarla también desde las propuestas que nosotros hicimos, desde las recomendaciones que nosotros hicimos. Entonces, una de las cuestiones es que nosotros insistimos a la UNESCO que es muy importante que incluyan el tema de los derechos digitales. Aquí en Colombia hay muchas organizaciones trabajando sobre eso. Una de ellas es la Fundación Carisma. Trabajan bastante fuerte en eso. La directora tiene columna en El Espectador y escribe mucho sobre el asunto. Están trabajando, por ejemplo, la reflexión sobre Coronap y todo lo que implica los derechos a la intimidad a partir de la recolección no autorizada o autorizada también de datos personales. Nosotros insistimos en que es importante también crear un sistema de becas en los ministerios de Cultura, de Educación y de TIC y de Ciencia y Tecnología en los países, sistema de becas en formación docente, también en creación y en producción de contenidos o de herramientas educativas para promover el currículo AMI. También insistimos, por ejemplo, en el asunto de la solidaridad y la paz en función de la justicia social, la equidad, la reconciliación, la tolerancia y con nuestra experiencia en Colombia el conflicto argumentado en escenarios de debate, diálogo y acuerdos. No queremos que el conflicto sea algo que hay que eliminar, hay que reducir al máximo, ¿cierto? Sus efectos nocivos. Lo que hay que hacer es el conflicto argumentado, hay que alimentarlo, pero desde el respeto, desde la responsabilidad, desde la comunicación, desde el diálogo, desde el debate, ¿sí? En cuanto a evaluación, recordemos la experiencia también que la licenciatura ha tenido acerca de cómo incluir la evaluación con y sin rúbricas, la evaluación diagnóstica, la evaluación valorativa, la evaluación formativa, la sumativa, la normativa y la de necesidades o situaciones especiales de aprendizaje. O sea, en esto insistimos también mucho, como el currículo también debe ir en un lenguaje de braille o debe ir con la posibilidad de que un lector en voz alta le permita a alguien escucharlo, ¿sí? O también en código o en lenguaje de señas se puede hacer. Con relación a esto último, entonces, profesor Camilo, hay mucha tela todavía de qué cortar, precisamente, o de cortar, precisamente. Una de las razones por las cuales se necesitó actualizar el currículo es porque la realidad ha cambiado. Y nosotros nos quedamos con los medios tradicionales o con los nuevos medios de los años 90 o con las redes sociales. No, tenemos plataformas digitales, tenemos aplicaciones, tenemos una serie de realidades mediáticas y tecnológicas en las que tenemos que entrar nosotros a participar. Entonces, sin duda, sí aparecerán nuevas competencias, aparecerán nuevos módulos también para enseñar o para aplicar o para adaptar o mejorar en las prácticas educativas. También pensamos que es muy importante entrar, por ejemplo, a debatir y a aportar asuntos referentes a los diferentes escenarios de la educación formal, informal, no formal, presencial, semipresencial, a distancia, virtual, asistida por TIC, asincrónica, sincrónica. Es que recuerden ustedes que cuando comenzó todo esto, hubo gobiernos, no solo el nuestro, sino en todo el mundo, que hablaban de la educación virtual, ¿cierto? Y los educadores virtuales decían, no, digo, es que educación virtual no es hablar a través de un computador o de un celular, no es hacer una videoconferencia por cualquier plataforma, no, eso es una concepción que tiene muchas implicaciones, es mucho más compleja que eso, va más allá. Entonces, claro, ya empezaron los gobiernos a matizar el discurso, a decir, no, asistidas por TIC, no, semipresencial, no. Entonces, bueno, cada una tiene unas características, cada una tiene ventajas, cada una tiene desventajas, puede ser complementaria. Entonces, insistimos en que eso también entre allí.
Y pues finalmente que también se gestione en el poder legislativo de los países miembros una norma que permita incluir el currículo en varios escenarios, bien sea dentro de los objetivos, competencias o lineamiento general de proyectos gestionados por los ministerios, también como opción de bachillerato técnico o académico con énfasis en alfabetización mediática. Ustedes saben que, por ejemplo, en Armenia existe un bachillerato con énfasis en artes escénicas, ¿cierto? En danza y en teatro. Bueno, pues ¿por qué no podríamos pensar en un bachillerato así? Nuestra ley general de educación permite, además de las áreas fundamentales, que tienen que ser el 80% de contenidos, permite también el nivel vocacional, el nivel de educación vocacional, y hay muchos colegios de nuestro país que tienen asignaturas de teoría de la imagen o de tecnologías o de medios de comunicación. Bueno, ahí podemos hacer mucho trabajo. Nuestros mismos practicantes y nuestros egresados han hecho trabajo allí, ¿cierto? Pero se requiere también fomentar la educación en madres, padres e hijos alrededor de proyectos comunitarios en las escuelas y en los colegios ubicados en comunidades y su área de influencia, porque nosotros sabemos que como docentes vamos más allá del aula e influimos quienes educan en veredas, en la gente que vive en la vereda, quienes educan en la ciudad, en la gente que está ahí en el barrio, en el lugar más inmediato. Las emisoras comunitarias se pueden fortalecer, los canales de televisión también se pueden fortalecer. Es decir, esta es una gran oportunidad, una oportunidad de oro, por ejemplo, para nuestra propia carrera, nuestra licenciatura, nuestros colegas docentes, nuestros investigadores, nuestros egresados y estudiantes, para que desarrollen todo su potencial y para lo que han sido educados, ¿cierto? Bueno, digamos en términos generales es eso. Y hay dos aspectos que también insistimos que no quedarán en el currículo AMI, pero aprovechamos para planteárselo a la UNESCO, y es actualizar la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional referente a tecnología, que está obsoleta, que se publicó hace varias décadas, y nosotros necesitamos actualizar el debate sobre los medios y sobre las TIC con muchas cosas que vienen nutriendo esto, entre ellas nuestra propia experiencia en la universidad y en la licenciatura. Y también queremos que, o propusimos, que bueno, eso no entra en el currículo, pero hace parte de los debates que se dieron allí en la reunión de la UNESCO, proponemos también que se replantee la prueba de ingreso al magisterio para los licenciados en tecnología, porque está diseñada por ahora como para tecnólogos, como para ingenieros de sistemas. Esta es una queja recurrente de nuestros egresados y no está diseñada para personas que están formadas en la comunicación y en la informática educativa. Entonces, ahí nosotros mismos podríamos entrar a aportar en una dimensión de política pública, ¿cierto? Que también estamos llamados como academia a aportar en la creación de políticas públicas y de soluciones en ese contexto. Entonces, ahí pues me aproveché, profesor, para no solo ampliar un poquito el tema, sino también, digamos, hablar de otras cuestiones. Muchas gracias, Diego. Ok, con gusto. No sé si hay otra. Profe Diego, ¿me escucha? Sí, profe Luis Humberto Rendón. Me gustaría indagarlo acerca de algo, acerca de dos cosas que pueden seguir siendo problemáticas en este momento. Uh-huh. Estamos en un espacio donde nadie discute que la mediación tecnológica es indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uh-huh. Y hay dos cosas que digo que son problemáticas porque puede suscitar discusiones. Por ejemplo, que en la enseñanza y el aprendizaje sabemos que el desafío es la inclusión en un contexto de masificación de uso de tecnologías, la inclusión de espacios altamente emocionales. Ahí, esto, vuelvo y repito, parece una idea como así que dentro de la educación y dentro de la mediación tecnológica debe pensarse en espacios emocionales, es una cosa de la que se está discutiendo ahora, y más en este espacio donde estamos y con los problemas que ha traído toda esta pandemia. Eso por un lado. Y la segunda cosa es, parece increíble, pero todavía sigue habiendo mucha reticencia de parte del docente a la inclusión y transformación de estos planes de estudios o de estos currículos. No sé, tú en tu experiencia, ¿qué nos puedes decir como estas dos cosas que aparecen ahora emergentes, como problemas emergentes para por lo menos discutir y tenerlos en cuenta? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Lo primero, bueno, hay varias cosas que decir, pero se me ocurren aquí unas cuantas. Por ejemplo, precisamente por eso necesitamos alimentar el debate alrededor de la idea de tecnología.
Porque, por ejemplo, hay concepciones como las de Walter Ong, que un jesuita retirado que trabajó también con Marshall McLuhan y en la Escuela de Toronto mucho tiempo. Walter Ong, recuerden, los profes de lectoescritura que referencian mucho el texto, oralidad y escritura, tecnologías de la palabra. Entonces, una de las ideas de Walter Ong es que la primer tecnología que inventó el ser humano fue el lenguaje, porque con el lenguaje logró transformar su entorno. Esa sola idea ya es reveladora, ¿cierto? Por eso digo que hay que superar la idea de la alfabetización funcional o instrumental, que es muy importante, claro que sí, pero es que además el primer instrumento, digamos, entre comillas, de comunicación que tenemos nosotros, pues está compuesto por el cuerpo y por la voz, ¿cierto? Y bueno, a nivel filogenético, la evidencia es esa, la evidencia es que el proceso de desarrollo del lenguaje en la especie no solo fue a partir del gesto, a partir del fonograma, a partir de la imagen o de las imágenes plasmadas en las cuevas, en las evidencias que encontramos por todo el mundo del arte rupestre, sino que a través de la palabra y de otra serie de recursos empezó el ser humano a desarrollar esas posibilidades. Entonces, si entendemos la base simbólica, semiótica de la tecnología para empezar, creo que ya tenemos un gran avance, ¿sí? ¿Por qué se da el tema de la alfabetización funcional y a veces nos quedamos en el asunto instrumental? Por muchas situaciones, por muchas circunstancias. Sí es cierto que a veces a los gobiernos o al poder en general, al poder económico de un país o de una región, pues no le interesa mucho que la gente esté tan educada, tan informada, porque eso implica serios problemas para la estabilidad de un sistema político y económico y demanda más tiempo para regular y llegar a unos acuerdos y a unos entendimientos, lo cual a mí me parece pues genial, pues no tengo problema con eso, me parece que de eso se trata, pero hay personas que creen que no, ¿cierto? Que es menos complicado y que es más fácil hacerlo de otra manera. Pero también esto tiene mucho que ver como en los años 90 en el giro mediático se da un fenómeno muy parecido a la modernización de las ciudades y de los países en las décadas de los 20 o en nuestro contexto en los 30, ¿cierto? Cuando se entendía modernidad como grandes redes eléctricas de alumbrado o la llegada del tren o la llegada del cine, que todo eso es bellísimo, genial, una maravilla, ¿cierto? Pero no se limita la modernidad a eso, ¿no? Algo similar ocurre con la idea de globalización. La globalización no es solo tener al alcance esta tecnología para yo poder comunicarme con ustedes desde mi casa y ustedes en sus casas, estemos en el mismo país o no. No, va mucho más allá. Entonces, ahí hay un asunto que a veces es como también como de interés, de generar unas motivaciones adicionales. Pero también definitivamente hay unos derechos que se deben garantizar, porque sí, el derecho a la educación va de la mano con otros derechos, con el derecho a una vivienda digna, con el derecho a un trabajo digno también en condiciones dignas, el derecho a la salud, por ejemplo, y por supuesto el respeto a otros derechos que se han conquistado a través del tiempo, desde la fundación del Estado-Nación, el derecho a la libertad de expresión, a informarse y a ser informado, el derecho a la intimidad. Entonces, debemos también trabajar eso, es que no le dejemos esto solo al área de ética o la asignatura de ética de la comunicación. Esos derechos es algo que hay que matizar y que hay que trabajar y que hay que desarrollar todo el tiempo. El tema de la emocionalidad. Entonces, por ejemplo, pongamos el caso de la desinformación, ¿cierto? Y de la desinformación en muchas formas, no solo en las noticias falsas o fake news. A veces la desinformación se da también por una sobreinformación o por un exceso de información. En muchas ocasiones las reacciones emocionales de la gente en redes sociales, por ejemplo, se dan, es más, porque la gente quiere escuchar una verdad, o mejor, una mentira que parezca a verdad, que escuchar la misma verdad o que escuchar razones o argumentos. También hay un poco, se ha desprestigiado y se ha debilitado un poco la razón como institución fundadora de Occidente, ¿no? Y eso también es delicado en cierto sentido, pero también ha recuperado la emocionalidad, ha recuperado también un protagonismo. Ojo, yo decía ayer en un encuentro que tuvimos con varias personas de Latinoamérica, propiciado por la Fundación Confamiliar y por otras organizaciones, yo decía,
prefiramos el Estado de Derecho al Estado de opinión, porque el Estado de opinión está basado en la demagogia, y la demagogia le da a cada cual lo que quiere escuchar, lo que quiere ver, pero de una manera ínfima. Entonces, le da mientras por detrás le quita, y le quita demasiado. Entonces, aceptar el Estado de opinión, ¿a qué costo? Al costo del futuro de otras generaciones. Y bueno, supongamos que no me importa lo que venga de ahí en adelante con las generaciones que vienen. No, pero yo como ciudadano también estoy aportando a través de los impuestos de diferente manera para que este tipo de circunstancias se den y elijan fenómenos mediáticos que luego van a tener un talante autoritario y responsable, como lo hemos visto por todo el planeta, ¿cierto? Y en una situación como esta, pues es mucho más delicado. Entonces, el tema de la emocionalidad ahí es clave, y entender, por supuesto, cómo las redes neuronales implican también unas circunstancias en nuestra vida. Yo ayer recordaba el relato El Señor de las Moscas, que ustedes lo recordarán también, la novela o la versión en cine, cómo esos niños exploradores se van con el guía hacia una isla, y el guía ya iba enfermo, se les muere en la isla, por alguna razón que no recuerdo, creo que pierden la barca o se dañan, yo qué sé, y los niñitos de exploradores se dividen en dos bandos. Entonces los unos es el imperio de la razón, y digamos toda la riqueza cultural que habían apropiado, ellos tratan de organizarse de una manera, y los otros es el imperio, digamos, de la sin razón, ¿cierto? Entonces, en una situación, en unas circunstancias extremas, en términos biológicos, donde nuestra vida se ponga en riesgo, la cultura se va al piso. Los etólogos, como Desmond Morris, dicen que somos más o menos, bueno, un poco más del 95% de biología, ¿cierto? De realidad biológica, y menos del 5% de realidad cultural. O sea, todo lo que le ha costado a la especie construir una cultura, heredarla, buscar los mecanismos como esto, como los medios y las TIC, para heredarla, para transformarla, para mejorarla, para que se vaya al piso en un instante. Eso lo vemos permanentemente, hasta en las redes sociales. Entonces, cultura entendida como aquello que nos hace humanos, no como las buenas costumbres, como la buena conducta, como las palabras apropiadas, no, pues digamos. Ahora, entonces, en ese sentido, claro, hay mucho que investigar todavía, hay mucho trabajo que hacer con relación a la emocionalidad. Y finalmente, profesor Luis Humberto, el tema de, claro, de ser esquivos a los medios, es que durante mucho tiempo hemos sido indiferentes a los medios, y no es solo nuestra responsabilidad, ¿sí? Es que también, como los medios de comunicación desde un origen han sido apropiados por unas élites, ¿sí? Jean Cloutier, ahorita que hablaba de Jean Cloutier, el autor de la idea de Emerec, que luego toma Mario Caplón para hablar de Mirec. Claro, él habla como unas etapas de la comunicación, y una de las etapas la menciona así, la comunicación de élites. Entonces, claro, esas élites están cerradas con esos medios. Bueno, pues los profesores también hemos estado todo el tiempo enfrentados a esas dificultades y esa situación, y eso ha generado esa tecnofobia también, ese rechazo, ese malestar, esa incomodidad, esa apatía frente a los medios. Nos da la sospecha de que esto lo van a utilizar para algo, de que esto alguien lo va a comunicar, lo va a transmitir. Hay mucha gente y no solo profesores, muchos jóvenes que ni siquiera tienen redes sociales, ¿sí? La idea de nativos digitales y de migrantes digitales, eso ya se cayó hace tiempo. Digamos, hay muchos investigadores que han tumbado esa idea, porque hay jóvenes que, por ejemplo, manejan muy bien las tecnologías desde lo instrumental, pero no se saben comunicar, como también adultos mayores, les pasa igual, ¿cierto? O sea, esto no es un asunto solo de edad, esto es un asunto de otra serie de procesos y de circunstancias mucho más complejas. Entonces, yo pienso que, a ver, me da un poco de sinsabor, y siento un sinsabor por aquellas personas que no quieren apropiar los medios y las TIC, porque creo que van a sufrir algunas consecuencias de lo que viene en términos económicos y de lógicas de trabajo, hasta de contratación. Pero también me alegro por ellos en muchos aspectos, porque pues definitivamente a veces es insoportable y es agotador recibir notificaciones de todo tipo. Ahora, tenemos acciones: apagar el televisor o suspender las notificaciones de Facebook, de Twitter y de Instagram, ya de por sí es una actitud política, tiene implicaciones también en eso. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros, como educadores mediáticos o como educomunicadores o como licenciados en educación, como lo queramos llamar, pues entramos a jugar un papel fundamental. Entonces, bueno, eso es como lo que tengo por comentar ahora. Hay una pregunta de Carlos. Sí.
Sí, ¿quién quería intervenir? Profesor Carlos Mario, ¿no? Sí, muchas gracias, Rey. Ok. Qué pena que no active la pantalla, pero estoy haciendo uso del derecho actual de la virtualidad de hacer almuerzo mientras escucho la conferencia. Multitasking. Sí. Diego, no, quería hacerle una pregunta, y es que ahorita que hablabas un poco, y bueno, viendo, digamos, toda la presentación, y que celebro mucho, digamos, esto de que haya sido convocado para como consultor, digamos, para esta nueva actualización. A mí me entra, digamos, esta cuestión, digamos, que me hago egresado y como profesor ahorita del programa, y es que, ¿cuál es la vía dentro, digamos, de tu experiencia y llegando, digamos, a la consultoría a un nivel de estos de la UNESCO? ¿Cuál es la vía, entonces, que debemos asumir como profesores y como egresados también frente a la actualización de esta norma, de la cartilla 30 que nos rige a nosotros, que a veces uno la siente como tan esquemática, tan cerrada, cuando en la práctica y en la realidad concreta estamos nosotros como desbordando la misma cartilla con nuestras acciones como dentro del campo virtual, pero también actual, ¿cierto? Estamos generando proyectos por fuera de instituciones educativas, estamos trabajando con proyectos que abordan las narrativas o cuestiones de la paz, que estamos generando proyectos educativos o comunicativos o de comunicación educativa, como se quieran llamar, no necesariamente dentro de una institución, dentro del marco de la institucionalidad, pero que a veces esto termina siendo como desgastante, y lo digo como egresado y lo digo también como profesor por nuestros egresados, también compañeros, que terminamos es como validando los ejercicios entre nosotros, siendo una comunidad como a veces muy pequeña, que no siente, digamos, un feedback o no lo encontramos un feedback ni en el Ministerio de las TICs y tampoco en el Ministerio de Educación, escasamente como en los ministerios de Cultura o en algunos ministerios, digo, por personas que están allí. Pero ¿cuál es la vía entonces, desde tu experiencia, que crees tú que debemos hacer como carrera, como facultad, como egresados también, para ir fortaleciendo o ir tomando como una voz que sea escuchada frente a esta actualización, digamos, de esta cartilla 30, que a veces es como tan discutida, no solamente en las clases, sino también ahorita en el escenario de práctica que se nos viene? Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la pregunta. A ver, lo primero es que la cartilla 30 es algo opcional, ¿cierto? Es un recurso opcional, digamos, no es obligatorio, ustedes lo saben, como todos los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional. Digamos, como existe la libertad de cátedra, que fue una conquista, creo que de los años 70, pues sobre todo en Argentina, pues no estamos obligados a hacerlo, pero es un recurso que es muy valioso. Además, porque como nosotros formamos licenciados que van a trabajar no solo en medios de comunicación educativa y cultural, no solo en organizaciones de la sociedad civil, sino y sobre todo en instituciones educativas, ¿cierto? Entonces, para vincularlos al magisterio en un contexto real, es muy importante también referenciar documentos oficiales. Yo creo que es necesario, más no lo único, ¿cierto? Porque, pues claro, una universidad precisamente trata de un diálogo universal, y entonces en ese sentido es válido ver otras opciones. Por ejemplo, del currículo AMI de la UNESCO se han desprendido políticas para la Comunidad Europea y, digamos, influyó de alguna manera en el marco de competencias que actualizó hace poco el Ministerio de Cultura y Educación de España, por ejemplo, ¿cierto? Está influyendo en las políticas del Consejo de Formación Docente en Uruguay. Bueno, aquí mismo en Antioquia han retomado algunas de esas directrices de la UNESCO, no solo digamos, del currículo AMI, sino también han retomado la alcaldía de Medellín en diferentes momentos, han retomado para hacer guías para las instituciones en Bogotá también. Yo pienso que nosotros somos protagonistas de ese entorno en nuestra región directamente. Y sobre todo porque ustedes saben que en el 2016, cuando nosotros comenzamos la reforma curricular de la licenciatura, detectamos
como en un estado del arte que hizo el director y que hicieron otros profes, pues que este es uno de los programas, de los pocos programas que existen en Latinoamérica donde se forman educomunicadores, donde forman docentes de tecnologías, medios y educación. Miren, es más, en Europa no hay mucho de esto, ¿cierto? Es decir, este es un dato clave, porque es que eso implica también ampliar las redes de trabajo, de colaboración y de presencia. Hay un trabajo muy fuerte y muy positivo que se hizo con los egresados, con los estudiantes y los profesores, o que se viene haciendo con imparciales, y como asistencia y como ayuda, como apoyo desde esa alfabetización funcional que les hablaba ahorita, así que vuelvo y lo digo, es muy importante y es muy, muy necesaria en esta coyuntura y es urgente, ¿no? Un trabajo que se viene haciendo con Educomunicadores Sin Fronteras en Uruguay y en Argentina. O sea, extender esas redes es clave. El trabajo que viene haciendo Edumedia también con Francia, con España, con Brasil, con México, con muchos otros lugares, eso es importante. Eso no solo visibiliza al programa, sino que instala en la agenda pública, ¿cierto?, mediática y de las instituciones, instala nuestro programa, instala nuestras propuestas, instala nuestras posibilidades. Y ahorita les mostré en una diapositiva que más del 56% de la población colombiana está en el radio de acción de nuestra carrera prácticamente. Pero ¿por qué escasean tanto los puestos de trabajo? Bueno, ahí también las prácticas, nuestros profesores de práctica vienen haciendo un trabajo muy fuerte para abrir escenarios de práctica en diferentes lugares, y eso es positivo porque las prácticas le dan el mensaje a las empresas, a las instituciones y a los medios y a la misma sociedad. Les dan a entender, es como la traducción de ¿para qué sirve esta licenciatura? ¿Cierto? Que tiene un nombre tan largo que hay que explicar con tantos nombres y apellidos, pero bueno, pues esa es nuestra licenciatura. Y bueno, cuando la gente dice, ¿eso para qué sirve? ¿Eso para qué es? Eso, bueno, en la práctica es donde la sociedad se va a dar cuenta para qué sirve. Y creo que eso es importante. Ahora, también hay otros lugares estratégicos donde entrar a trabajar. Instalar esta agenda en los medios, escribir sobre esto. Nosotros venimos haciendo esto, pero no basta con nosotros, no es suficiente. En la cebra que habla ya hay una invitación específica para que nosotros escribamos sobre alfabetización mediática, hagamos reflexiones digeribles también para la gente, ¿cierto? Porque en esta densidad discursiva, pues es para un público, para otro público, para otra audiencia, hay que adaptarlo en términos de lenguaje pragmático, de pragmática del lenguaje, hay que adaptarlos para la comprensión también de mucha gente. Hay que propiciar políticas públicas, profesor Carlos, es decir, nosotros debemos fortalecer esas alianzas entre universidad y Estado, y entre universidad empresa, y entre universidad e instituciones educativas. O sea, es importante que nosotros también entremos con propuestas a las comisiones de los consejos municipales, de las asambleas y del Congreso, que tiene una comisión sobre TIC y sobre medios, que llevemos propuestas. Yo tuve la oportunidad cuando se dio el debate y la demanda de la ley TIC, algunas personas que conocen a senadores de la comisión encargada de esto, que no recuerdo si es la séptima, bueno, no lo recuerdo en este momento, me propusieron que les enviara o que les compartiera un documento sobre televisión pública y sobre, en general, el sistema de medios públicos del país, como para ver si podían negociar la inclusión de algunas ideas, que hiciera más democrática la ley, ¿cierto? Y bueno, pues eso finalmente no tuvo repercusiones positivas en realidad, no fue recibido, pero entonces ahí, miren, Carlos, si nosotros instalamos esto en la agenda de la gente, de las familias, de los profesores, de las instituciones educativas, de las empresas, vamos a tener una presión ciudadana más fuerte y más contundente para que los gobiernos, sea el próximo, sea de un lado, sea del otro, cualquiera que sea el gobierno de turno, pues se vea también en la obligación de abrir canales de participación para que nosotros entremos a replantear la Guía 30, a producir. Miren, nosotros deberíamos estar produciendo también una guía, una cartilla, unos lineamientos curriculares en compañía de la Secretaría de Educación Municipal, en compañía de la Secretaría de Educación Departamental, para hacer una propuesta para todas las instituciones incluso de la región, porque es que somos la universidad pública más grande del eje cafetero. Entonces yo creo que ahí podemos participar y podemos aportar nosotros como profesores, como docentes, como las directivas, ¿cierto? Creo que podemos hacer un trabajo muy fuerte ahí, porque como les digo, si digamos estas propuestas tuvieron repercusión en la UNESCO,
Y ya nos mandaron el más reciente borrador, donde ya vemos que se incluyeron muchas de estas propuestas. Pero si esto no tiene asidero en la práctica, digamos, si no se aterriza allá ese discurso institucional y supraestatal de la UNESCO y se baja a algo concreto y real, pues en realidad es un trabajo casi que uno podría decir que perdido, o que se queda ahí en el tiempo y luego de 20, 30 años alguien lo retoma, como suele ocurrir a veces. Entonces también es un poco de mirarnos, de tener una mirada, una introspección y valorarnos un poco, porque tenemos un programa de muy buena calidad, tenemos unos docentes con una experiencia y con un trabajo en muchos escenarios, y toda esa experiencia hay que aprovecharla. Cuando los profesores que hemos tenido la oportunidad de contrastar esas realidades en otros países, en otras instituciones, nos damos cuenta la calidad que tenemos en nuestras propuestas, pero hay que fortalecer mucho más, hay que exigirle también al estudiante más lectura, hay que exigirle no solo aplaudir su talento, hay que ponerlo también a pensar y que se sienta en una universidad, y también replantear un poco esa visión a veces que tenemos de que entonces conformar estudiantes que digamos enseñen solo la alfabetización funcional, cómo funcionan los aparatos, pues creo que no, creo que estamos para hacer otra cosa, en realidad para hacer algo mucho más amplio, mucho más rico. Por aquí me acordó el profesor Harold que claro, cómo es que llegan los niños a la isla y en El Señor de las Moscas, cómo se quedan allí en esa isla apartada. Muchas gracias por el comentario. Y le dicen al profesor al profesor Carlos que invite almuerzo. Yo también me uno. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a ver, Santiago Renquifo. Santiago, te escuchamos. Diego, pero perdón, Jaime tenía... estaba un poquito... Jaime. Perdón, creo que hay dos personas hablando a la vez. Ah, ya. No sé si tenemos tiempo para otra pregunta o qué. Diego, que te decía que primero Jaime tenía consulta, primero Jaime... Sí, Jaime Andrés. ¿Listo? Bueno, Jaime Andrés, listo, sí. Buenas, profesor, Sí. ¿me escucha? Profesor, sí, lo oigo. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Ahí no se te está escuchando, profe Jaime Andrés. En este momento no se te oye. Está en la enseñanza. Ahora sí. ¿Aló? ¿Me Sí. oye? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Me oye? Sí, ahora sí. Ok. No, ante la obsolescencia del cuerpo que anticipa, teniendo en cuenta que el cuerpo es una gran herramienta en el ejercicio de la educación, ¿qué se puede hacer desde las experiencias físicas, o cómo podríamos lograr ensamblar el arte para... Si quieres, profesor Jaime Andrés, escribes la pregunta. Yo alcancé a escuchar que frente a esa idea de la obsolescencia del cuerpo, que es como un canal o un medio tan importante para la docencia, ¿cómo podemos involucrar el arte en esto? Pero no sé si es suficiente o si quieres agregar algo. Si quieres, escribes la pregunta, porque ahí se está cortando la comunicación y no se te oye bien. ¿Me escucha, por favor? Sí, ahora sí te escucho, sí. Bueno, hay como problemas de comunicación. Esperemos a ver. Si quieres, Santiago, planteas la pregunta y esperamos que el profe Jaime la escriba por el chat o que pueda retomar la comunicación con nosotros. Perfecto. Diego, Uh-huh. un saludo grande para ti y para todos los profes que están en el punto presente. Agradecerte por la información que me parece que es muy pertinente, siempre como dándonos ahí un poquito de actualización sobre el estado de la situación. Yo me quedo un poco con la conversación o la respuesta que dabas ahorita al profe Carlos Mario sobre el hecho del uso un poco de esas tecnologías.
Y tú comentabas un poco lo de imparciales. Yo tengo la posibilidad de estar un poco muy presente en eso, y precisamente la semana esta que terminó y la semana pasada estuvimos en proceso, digamos, de adaptación a estas nuevas tecnologías a los profes de la universidad, los que han querido estar en el proceso. Y nos damos cuenta todavía un poco que los profes siguen pensando que las tecnologías es simplemente aprender una herramienta, como tú lo decías, y eso pues sigue siendo preocupante, ¿sí? Entonces nosotros creo que en ese sentido puedo hablar muy bien de los egresados que hacen parte de Imparciales. Hemos hecho un esfuerzo, incluyéndome, por contarle a los profes que más que herramientas hay que pensarlo desde otra perspectiva. Todo esto te lo digo porque me conduce a una pregunta o una consulta, y es, yo también en mis prácticas he revisado muchos de estos documentos de los que hemos hablado o de los que has hablado tú en la conferencia, en este espacio, la guía 30, los documentos del Ministerio de Educación sobre el uso de TIC, los de la UNESCO, muchos documentos, y uno se pone a revisar y efectivamente allí ya se está hablando de una cuestión crítica, ¿cierto? Allí ya se, digamos que teóricamente se especula y se dice, tiene que ser crítico porque si no, entonces no va a funcionar esa alfabetización digital. Allí lo dice. Entonces eso es lo que a mí me inquieta, y es, ¿cómo hacemos entonces si esos documentos ya lo dicen, ya nos lo están diciendo y además nosotros ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que realmente se tiene que transformar en estos nuevos documentos que van a salir, en estas nuevas propuestas? ¿Cómo es que realmente tiene que ser esa transformación crítica y no instrumental de esas nuevas tecnologías para que realmente eso funcione? Porque, ¿cierto? Porque venimos diciéndolo desde hace mucho rato, los documentos lo dicen explícitamente, pero pues realmente eso no sucede. Claro, hay muchas condiciones, sí, los profesores, las generaciones, lo que tú decías ahora de la actitud de muchas personas, por X o por Y, decisiones políticas, etcétera. Pero entonces, ¿qué tiene que suceder o cómo más tenemos que hacer para que eso realmente suceda? Gracias, Diego. Muchas gracias, profe Santiago, por la pregunta, y gracias por comentarlo. Mire, a ver, hay un asunto que yo he observado en esto y que he reflexionado. Bueno, no soy el único, ¿cierto? Pero digamos, he recogido como impresiones y ideas de diferentes personas sobre esto. Lo primero, ¿para qué pensamiento crítico? ¿Para qué eso? ¿Y qué significa eso? ¿Cierto? ¿Eso cómo se enseña? ¿Eso en realidad se enseña? ¿Eso cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? Eso, hay muchas preguntas sobre eso. Yo tengo pues un par de reflexiones sobre ese asunto. Lo primero, desde hace algunas décadas se viene generando un matoneo a toda persona que piensa críticamente. A ver, hay oficios como el académico, como el de un abogado, como el mismo periodista, que por definición y por naturaleza son críticos. Son críticos, es decir, siempre están en la observación y la revisión de cosas, de ideas, de planteamientos, de metodologías. Tiene que ser así, ¿cierto? Es nuestro oficio. Ahora, bueno, que eso lo haga usted en todos los escenarios de la vida pública y privada, bueno, eso ya es decisión de cada uno, ¿cierto? Pero hay oficios que son por definición eso. Y a la gente también hay que enseñarle eso, porque a veces el ciudadano desprevenido, digo yo, ¿cierto? Ingenuo un poco, a veces, pero es que este profesor, pero es que no le gusta nada, pero no, un momentico, a ver, que estamos en un ejercicio académico, discursivo, donde el debate discursivo es necesario, ¿cierto? Bueno, primero. Segundo, ese matoneo entonces también se da como un ejercicio de un fenómeno clave, el ascenso del sujeto neoliberal, es decir, cómo el sujeto se le convierte en mercancía y en productor de un discurso que es un discurso de consumo. Eso pues, digamos, tiene asidero de hace tiempo atrás, pero sobre todo tiene unos rostros claves ahí en Margaret Thatcher y en Ronald Reagan en los años 70, la una desde Inglaterra, el otro desde Estados Unidos. El ascenso del neoliberalismo con la economía de mercado y la economía financiera, el sistema de telecomunicaciones, el gran corporativismo mediático, que luego lo va a invadir todo, hasta la educación. Entonces, en ese sentido, creo que hay un asunto también de contexto por entender, y entender ese contexto es entender esas dificultades y esas dinámicas. Luego, hay que inventarse la manera de enfrentar esas dinámicas y esas dificultades, ¿cierto? Entonces, de un tiempo para acá, por ejemplo, en Colombia hizo carrera el hecho de que usted no podía hablar nada, preguntar, cuestionar nada, porque no era un crítico, sino un criticón, ¿cierto?
una manera pues como de etiquetar a la gente para callarla, para evitar la expresión de sus ideas. Mire, en un mundo democrático hasta hay que aguantarse que si no me gustan las ideas del uno o la manera como lo dice, pues lo tengo que hacer, ¿cierto? Es eso, hay que tramitar ese tipo de diferencias, porque de otra manera, ¿cómo vamos a caber en el mundo? ¿Cómo vamos a caber en el mismo país cuando pase, por ejemplo, ese fenómeno mediático de la supuesta polarización que en realidad tiene muchos matices, tan ricos como pobres, ¿cierto? Pero tiene muchos matices y hay mucho que decir sobre eso, primero. Lo segundo es que me parece que es importante entender también, y en esto hay que hacer justicia, en el contexto de la Guerra Fría también se dio una Guerra Fría no solo política, ideológica, en términos económicos y militares en el mundo, sino que se dio una Guerra Fría en la academia, ¿cierto? Porque también hubo dos posturas muy fuertes, la de la Escuela de Frankfurt y la del funcionalismo, que en muchas ocasiones eclipsaron otro tipo de corrientes de pensamiento. Los mismos estudios culturales fueron afectados por eso, ¿cierto? Recuerden el libro de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados. Entonces yo creo que también es el momento de aprender de esa experiencia, aprender también de la Escuela de Frankfurt, que tiene cosas muy buenas, otras que en lo personal pues no comparto y tengo como debatirlo. Del funcionalismo pues hay cosas que uno dice sí, sirven y son evidentes en términos funcionales, pero más allá no sirven de mucho. Entonces yo pienso que también hay que hacerle crítica a la crítica y hay que revisar unas cuestiones emergentes. El mismo campo de la comunicación y la educación. Ustedes saben que nuestra facultad se llama Facultad de Ciencias de la Educación, ¿sí? Y uno de los campos emergentes en todo el mundo se conoce, hasta en Wikipedia encuentra uno de eso, pues uno de los campos emergentes es la relación entre comunicación, medios y educación. Esa es una de las emergencias de las ciencias de la educación. Por lo tanto, cabe todo esto que estamos diciendo. Pienso también que es importante pensar críticamente, a mi modo de ver, es tener una visión de mundo para tomar decisiones, para saber qué hacer con la libertad, con los derechos. Pero eso, como le decía ayer una señora invitada a este encuentro que les comentaba, eso también hace la casa. O sea, en la casa también se enseña ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahí en ese sentido sí soy un poco más conservador porque creo que es desde la casa donde se fundan esas bases, ¿sí? Luego, no es lo único y no es suficiente para toda la vida. Esa perspectiva que tiene la UNESCO del currículo AMI es una perspectiva también basada en el llamado aprendizaje para la vida, ¿cierto? O lifelong learning, ¿cierto? Entonces, se entiende que no es que vamos a ser alfabetizados y ya, paramos. No, miren, de hecho, esto no lo muestra. Y lo que ustedes han hecho con Imparciales, ¿eh? Yo también lo sigo por redes y estoy pendiente también de todos esos avances porque me interesa analizarlo, ¿cierto? Como investigador. Entonces, claro, ahí nos damos cuenta, todos necesitamos ser actualizados y todos tenemos diferentes niveles de analfabetismo. Es que a veces eso lo sentimos como una agresión, ¿no? Es la realidad y frente a eso, pues hay que hacer cosas, ¿sí? Entonces, ese ascenso del sujeto neoliberal también hay que enfrentarlo con el ascenso de las subjetividades individuales y colectivas que reivindican derechos y que reivindican el protagonismo de la persona y del ser humano, la valoración del ser humano. Para eso tenemos las humanidades y tenemos el trabajo que hacemos. Entonces, creo que hay que trabajar en eso, profe Santiago, ¿cierto? No basta con decirlo, no basta con poner a la gente a leer, ¿sí? Hay que gestionarlo todo el tiempo y desde diferentes escenarios, ¿sí? Luego, pensar críticamente, claro, implica darle a los estudiantes muchas herramientas, lo que les digo, o sea, visiones holísticas de la educación, una educación y una comunicación dialógica, pero también una ecología de los medios, una mirada ecológica. La de lo ecológico, bueno, pues ustedes saben que no se reduce a que yo no contamino con el plástico, no, bueno, lo ecológico significa mirada total, mirada holística, ¿cierto? Cómo un medio de comunicación tiene implicaciones en el medio ambiente, en la pedagogía, en la economía, en la cultura, en la sociedad. Esos análisis hay que hacerlos desde las asignaturas y hay que abrirle los ojos a los muchachos, hay que explicarles esto y en las prácticas también, que ellos no terminen pasando por una carrera profesional y luego terminen actuando como tecnólogos, digamos, tecnólogos de las comunicaciones. Pues para eso no necesitarían pasar por una universidad, pasarían por un instituto técnico, que tampoco está mal, porque esa es educación para el trabajo y la necesita el país. Pero digamos, nosotros nos distinguimos como carrera y como profesión en la mía en que vamos más allá, en que tenemos esta mirada mucho más abierta y más compleja. Entonces creo que el currículo AMI también, como les digo, es una opción, no es obligatorio, pero sirve.
y claro, para el desarrollo del pensamiento crítico, hoy en día que lo necesitamos tanto con el estado de opinión y que la gente a veces le da pereza pensar o que las personas que eligen algunos mandatarios creen que entonces evitándonos un pensamiento crítico y que los derechos humanos nos estorban, entonces que evitando todo eso vamos a salir adelante. Pues no, lo que estamos haciendo es facilitar el ascenso del totalitarismo en todas sus formas, y un totalitarismo que nos va a aplastar, que nos va a poner aquí la bota en la nuca, no nos va a dejar crecer y va a empezar progresivamente a eliminar a los que no sean competentes y no sean capaces de llegar a un punto. No, yo pienso que también hay una reflexión que hay que hacer ahí, una reflexión de país. Muy bien, eso es. No sé si tenemos tiempo, Arbey, o no sé si alguien más quiere preguntar, si Arbey nos dice si tenemos tiempo, bueno, si alguien quiere hablar, comentar algo. Bueno, parece que ¿no? Pues profesor Diego Leandro, ha sido muy interesante. Personalmente quiero agradecerte por esta charla tan rica, igual a todos los profesores, a profesores de la facultad, a estudiantes de la licenciatura en tecnología que estuvieron en esta charla acompañándonos, pues muchas gracias. Y nuevamente a ti, profesor Diego Leandro, esperamos seguir escuchándonos, una fortuna contar contigo y bueno, muchas gracias. Arbey, muchas gracias, al decano también, que pues a través del consejo de la facultad también hicieron viable esta charla y la realización de este asunto, porque es con la finalidad de compartir y de fortalecer los lazos como comunidad académica. Ahí Nora me había dicho que quedó pendiente el profe Jaime, pero bueno, yo creo que en otra ocasión escucharemos esa pregunta, solo que yo lo único que quiero decir es que, claro, cuando él hablaba de su cuestión acerca de la obsolescencia del cuerpo y digamos que podría hacerse desde las artes, hay mucho por hacer, porque es que el escenario privilegiado de las artes en general es el